¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo. Aquí comienza De Cerca, periodismo independiente, originando desde la hermosa ciudad señora de Colombia. Un día cualquiera, una mañana cualquiera, un mes cualquiera, en esta parte, en esta geografía del suroccidente del país. Hoy, en esta oportunidad, para tratar un tema importante. Pero antes, yo soy William Vianney Solano, periodista de la Red Independiente, defensor de derechos humanos. Y en esta oportunidad quiero hablarles del periodismo en Colombia. El periodismo en Colombia nace con la publicación del aviso del terremoto y de la Gaceta de Santa Fe, por allá en el año de 1785, publicaciones que solo se editaron una vez, pero que mostraron los conocimientos y las aptitudes de quien es considerado el padre del periodismo colombiano, el cubano Manuel del Socorro Rodríguez. Después de muchas décadas, ahora en el 2020, queremos saber qué significa ejercer el periodismo en Colombia, sobre todo en departamentos que se encuentran en conflicto. Tal es el caso del departamento del Cauca y de todos los municipios, regiones circunvecinas a esta hermosa región. Y para hablar de ello hemos invitado a José Luna Guellar, director del medio de comunicación independiente y alternativo Proclama del Cauca. A él le damos la bienvenida. Bienvenido, José. Muchísimas gracias. Bienvenido, José Luna Guellar, a De Cerca. Muchísimas gracias, William. Nosotros aquí desde Santander de Quilichao, honrados con esta invitación a la ciudad señora, a Buga, pues muy honrados de estar en este programa De Cerca que tiene también ya mucho prestigio nacional por la contundencia, por la verdad, por la manera en que se da la información desde Buga, de manera que me siento muy honrado con esta invitación, William. Muchísimas gracias, honor que me hace. Maestro José, ¿cuántos años en el periodismo? A ver, William, el inicio del periodismo en esta casa, porque esta es una empresa familiar, se dio prácticamente cuando yo estaba en el bachillerato, me estaba graduando en el año 70, es decir, hace 50 años, se creó Proclama del Cauca. Nosotros celebramos realmente el inicio en el año 83, porque fue el año en que se legalizó, se hicieron los trámites legales que exigía el gobierno, que exigía el Estado colombiano en esa época para el funcionamiento de los medios de comunicación. Entonces, en el año 83 fue cuando hicimos el trámite ante el Ministerio de Gobierno de esa época para la licencia de funcionamiento del medio de comunicación. Recuerde usted, todos los periodistas teníamos que tener tarjeta profesional, porque esto fue antes de la Constitución del 91. Entonces, oficialmente nosotros arrancamos en el año 83, es decir, que estamos cumpliendo 37 años. A partir de ese año, nosotros comenzamos a hacer periodismo primero en Santander de Quilichao, después nos fuimos expandiendo a los 13 municipios que integran la región. Son 13 municipios que son Caloto, Corinto, Miranda, Toribío, Jambaló, Villarrica, Puerto Tejada, Parilla, Guachené, Suárez, Buenos Aires. Posteriormente ya pasamos también a Popayán. En Popayán tuvimos sede durante 15 años y luego nos regresamos en el año 2000 nuevamente a Santander de Quilichao. Y ese ha sido, pues, digamos, cronológicamente nuestro trajín. La empresa se fue creciendo a medida que los hijos iban creciendo y hoy tenemos que la empresa está constituida, pues yo sigo ejerciendo como director de una red de medios de comunicación porque tenemos
el medio impreso, tenemos emisora, tenemos canal de televisión, tenemos alianzas con una serie de emisoras comunitarias del departamento del Cauca. Entonces, una red que está gerenciada por un hijo mío, por el hijo mayor, que es magíster, entre otras cosas, en periodismo, pero él estudió contaduría pública y administración de empresas. Se integró a la empresa otro hijo que estudió diseño gráfico y la hija, que es la menor, es la asesora jurídica. Nosotros tenemos corresponsales en el norte del Cauca, en el centro del Cauca, tenemos corresponsales en Bogotá. De manera que así es como está funcionando esta empresa en este momento, William. ¿Cuáles fueron las motivaciones que en otrora acompañaron a José Luna Geyer para que, a propósito, optara por el periodismo? ¿Qué lo motivó? Yo creo que eso es una cuestión espontánea, de pasión, de gusto cultural, del deseo de tener relaciones con la comunidad, de servirle a esa comunidad. Uno se prepara para ejercer, para desempeñar una responsabilidad social. Entonces eso va creciendo simultáneamente con el crecimiento de los conocimientos. Nosotros nos hemos preocupado muchísimo para que nosotros mismos nos vamos especializando, vamos estudiando, nos vamos capacitando todos los días para prestar un mejor servicio. Entonces no puede haber, digamos, como una definición de cuándo inició el deseo de hacer periodismo, sino que es una construcción que se fue dando a partir de un interés por servirle a la comunidad, por ser alguien también en la comunidad. Y yo creo que es lo mismo que ocurre en otras profesiones que no tienen título. Por ejemplo, uno se pregunta, bueno, García Márquez, ¿dónde estudió para ser novelista? Eso no lo enseñan. El poeta, los poetas, Neruda, ¿en qué universidad se graduó Neruda como poeta? No existe la Universidad de los Poetas, no existe la Universidad de los Periodistas. Entonces, pues Es una ahora, vocación, es una vocación, se podría decir entonces, ¿no? exactamente. Entonces, es una vocación que hay que irla cultivando y que hay que irla, obviamente, irse capacitando porque la sociedad, la comunidad te exige la máxima responsabilidad social. Si usted escogió esta profesión, tiene que responder por ella y en eso estamos hace 37 años continuos. Sí. En 50 años que su merced dice que llevan, cierto, que en 1970, ahora son 50 años, ¿no? En 50 años, de más que tienen que ser testigos de los cambios ostensibles que se han presentado a la vera del camino. ¿Cuáles han sido esos cambios significativos del ejercicio del periodismo en Colombia? Fíjese, William, que nosotros hemos transitado todos los cambios que se dan en el periodismo. Nosotros comenzamos en el año 70, como te digo, en los años 70 y pico, haciendo un periódico en linotipo, en linotipo, cuando, no sé si tú conociste, cuando los editoriales eran con linotipo y las cajas se armaban en unas cajas de plomo para armar las páginas, se amarraban con viola. Nosotros trabajamos con el editorial Pacífico en los años 70, 75, casi hasta los 80 en linotipo. Después vino la litografía. Entonces ya el proceso de producción de los periódicos se modernizó a la litografía. Después pasamos a lo digital, que es lo de ahora, en cuanto a lo impreso. Pero también iniciamos la radio con Ecos de Quilichao, la emisora pues tradicional de Santander de Quilichao, la emisora
común y corriente. Después transitamos hacia lo virtual. Nosotros fuimos los primeros en el Cauca y uno de los primeros en Colombia que abrimos un blog que se llamaba Proclama del Cauca, exactamente en el año 2004. Hace 16 años estamos en las redes. Posteriormente abrimos la emisora virtual, los canales, tenemos community manager especializada en redes sociales, las redes sociales manejadas como medio de comunicación. Nosotros utilizamos YouTube, utilizamos Facebook, LinkedIn, Instagram, en las redes sociales, utilizándolas como un medio de comunicación, soporte de esa comunidad que nosotros hemos logrado formar en esta región que te digo, que nosotros, a una comunidad a la cual nosotros nos hemos comprometido a darle voz. Sí. Qué bien todo lo que estamos hablando con José Luna Geyer, que es el director de Proclama del Cauca, un medio de comunicación independiente, un medio de comunicación alternativo que se ha abierto en el ejercicio del periodismo de unos 50 años, como nos lo acota el invitado en esta ocasión. Estamos en De Cerca. ¿Cuáles han sido esos cambios? Ya su merced lo indicaba, pero eso en torno al tema de la herramienta periodística, de la infraestructura como tal. Y la gente, ¿han habido cambios en las posturas de la sociedad, de la democracia, del gobierno, de la política? ¿También se pueden haber experimentado cambios en esos 50 años de periodismo o ejerciendo el periodismo? Sí, la sociedad obviamente que ha venido cambiando muchísimo y la misma cultura. Pues con esto, la modernización de toda la sociedad, pues ha influido muchísimo en nosotros. Nosotros hemos partido de una posición, William, para nuestro trabajo. Primero, crear una comunidad a la cual nosotros le damos voz. Esa comunidad confía, sabe que nosotros somos responsables sociales. Entonces, asumimos esa responsabilidad de ser voceros de una comunidad, sobre todo porque el departamento del Cauca, que tiene tan mala imagen a nivel nacional, la gente no sabe que el departamento del Cauca ha sido históricamente víctima. El Cauca no es narcotraficante. En el Cauca los narcotraficantes no son caucanos, pues todo el mundo lo sabe, inclusive este gobierno tuvo un embajador narcotraficante. El Cauca ha tenido la coca es milenaria, era un alimento y una planta de utilización natural de las comunidades indígenas. La volvieron después de los años 80, 70, tal vez que la volvieron narcotráfico. Los laboratorios, las pistas, los grandes narcotraficantes no son caucanos, están en Bogotá, están en Medellín, están en Cali. Los capitales que generan narcotráfico se encuentran en los paraísos fiscales, en el exterior, no están en el Cauca. Los caucanos hemos sido víctimas del narcotráfico. Aquí llegaron los paramilitares a imponer el orden, a coger la coca y cambiarle el destino natural que tenía para volverlo las drogas ilícitas. De manera que el Cauca ha sido víctima. Mire, en el departamento del Cauca nace el río Cauca, como nace en el río Patía, el Caquetá, el Magdalena, en el macizo colombiano. El río Cauca pasa por el norte del Cauca y lo embalsaron en
En Suárez, en el municipio de Suárez, construyeron la represa de la Salvajín. Eso produjo el desplazamiento de más de 3.000 familias en el año 86. 3.000 familias que estaban en las riberas del río entre Morales y el municipio de Suárez. Esas familias fueron damnificadas que no, las desplazaron para poder hacer el embalse. Nunca las compensaron. El agua es del Cauca, la energía que se produce es del Cauca. Y se la llevaron. El Cauca tiene la energía más cara de Colombia y nada tiene que ver con la Salvajín. Aquí, esas comunidades que desplazaron del río Cauca era porque vivían de la explotación manual, de la explotación artesanal del oro. Al desplazarse, llegaron también las multinacionales. Aquí llegó la Chanti, que no es caucana, es una multinacional. También persiguiendo a las comunidades negras, como los narcotraficantes comenzaron a perseguir a los indígenas. Sí. Entonces, el Cauca ha sido víctima del desarrollo. Nosotros hemos estado, mire, en la cultura. Yo creo que es más indígena el departamento de Boyacá que el departamento del Cauca. Las comunidades indígenas de Boyacá son mucho más numerosas, pero no tienen el conflicto que las del Cauca. Bueno, ¿y por qué? Por la cultura. En Boyacá, todo el mundo, en todos los municipios de Boyacá, la cultura es hacia la independencia. El mayor monumento que existe en Colombia, el más grande monumento de Colombia, es a los lanceros de Paipa, en Boyacá. El homenaje es a Pascasio Martínez, el que detuvo a Barreiro el 24 de julio de 1819, 8 días antes de la batalla de Boyacá. Allá el homenaje es a Inocencio Chincá, al negro coronel Rondón, a quien Santander y Bolívar le dijo: coronel, salve usted la patria, 8 días antes de la batalla. Allá el homenaje, el honor es a la independencia. ¿Cuál es la diferencia con el Cauca? ¿Y por qué el conflicto con el Cauca? Porque en el Cauca el homenaje es la conquista a los colonizadores. Por eso se dio el derrumbe de la estatua de Sebastián colocado sobre un monumento indígena. Como diciendo, aquí quienes mandamos somos los colonizadores, somos los conquistadores. Y la historia indígena queda tapada y queda por debajo de las patas del caballo que soportaba al conquistador. Entonces, la diferencia de la cultura es, allá es de convivencia cívica ciudadana y aquí es de confrontación entre una cultura esclavista. Aquí el monumento, uno de los principales monumentos en Popayán, fuera el de Sebastián de Belalcázar, que yo creo que han debido tumbarlo primero, es el del poeta soldado Arboleda, Julio Arboleda. Julio Arboleda. Esa estatua todavía está allá. Usted sabe, William, que Julio Arboleda fue el principal esclavista del mundo, comercializador, y tiene monumento en el centro de Popayán. Entonces, esa diferencia de culturas entre regiones, en Boyacá, como te digo, es mucho más indígena, pero hay paz, hay tranquilidad, porque es una cultura diferente a la nuestra. Sí, el periodo en que el periodismo colombiano experimentó los niveles más altos de violencia fue también uno de los periodos más decisivos de la historia o de su historia. El paisaje de los medios de comunicación cambió en el mundo y se transformó muy radicalmente en Colombia. Justamente lo dice el maestro del periodismo José Luna Geyer, director de
proclama del Cauca. Pero ¿por qué el departamento del Cauca se habrá convertido en el transcurso del tiempo en un escenario de tanta violencia, de tanta barbarie? ¿Por qué? ¿Cuál será el motivo, la razón o la circunstancia para haber convertido este hermoso departamento, esta hermosa región, en un escenario de tanta violencia? Infortunadamente es así, y es porque el departamento del Cauca fue abandonado por el Estado hace muchos años. Recuerde usted que el departamento del Cauca iba hasta Antioquia. Ahorita que estamos hablando de Julio Arboleda, tenía una finquita. La finquita de Julio Arboleda iba desde Popayán hasta Cartago. Mm. El departamento iba desde Nariño hasta Antioquia. El Chocó hacía parte. El departamento del Valle también hacía parte del Gran Cauca. Sí, sí. Se fue empequeñeciendo de tal manera que el departamento del Cauca lo dejaron como la despensa rica, donde todo el mundo venía a sacar las riquezas. El oro todavía lo están sacando. El narcotráfico también se asentó aquí porque eran comunidades, las comunidades indígenas y negras, todavía las consideran seres inferiores. Todavía están protestando para que hagan unos reconocimientos. Nosotros somos seres humanos como los mismos que están en Bogotá, como los mismos que están en Medellín. Nosotros también somos seres humanos. Pero por esa condición de creer que son razas y seres humanos inferiores, entonces fuimos apabullados por los explotadores de la riqueza y se la raponearon. El oro está saliendo hacia las multinacionales. El narcotráfico está vigente aquí. Y todo porque el Estado produjo dejó este territorio como la despensa de la producción de la riqueza para los demás, menos para los caucanos. Entonces, eso obviamente que crea una reacción, un instinto de defensa y nos volvieron que sí, aquí estuvo el paramilitarismo, pero los paramilitares no eran los caucanos. Aquí estuvo radical la FARC, y la FARC no estaba constituida. Obviamente que hay reclutamiento, ¿no? Pero las FARC no tenían el origen nortecaucano. Toribío fue 700 veces tomado, destruido. Era el pueblo más azotado para la violencia, fue Toribío. Santander de Cristiano no lo digamos. Entonces, ese es el problema. Yo creo que, mire, aquí hubo una cosa con el acuerdo de paz, William Vianney, Sí. que debiéramos de analizarlo. Con el acuerdo de paz se organizaron las comunidades. Yo recuerdo que hubo fiesta. Primero porque la entrega de armas. Al fin, el departamento del Cauca va a sentir que es la paz. Y las comunidades que productoras de coca, de la hoja y de marihuana, organizaron desfiles de alegría porque venía la sustitución de los cultivos ilícitos, venía la inversión para cambiar. Las comunidades estuvieron de acuerdo con el proceso de paz. Aquí vino, cuando la legalización de la marihuana, vino el ministro de Salud, el ministro de Gobierno, vinieron los congresistas, vinieron multinacionales que con interés en comercializar la marihuana, y se legalizó las cooperativas de productores de marihuana del norte del Cauca. ¿Sabe qué pasó? Los dejaron colgados de la brocha. La marihuana de Colombia, del Cauca, no sirve para, imagínense usted, después de que estuvo Farmacielo, de que estuvo todo el mundo aquí, no podían legalizar la marihuana de Corinto porque se acababa el creepy, se acababa el negocio del narcotráfico.
Entonces dejemos la marihuana del Cauca para el narcotráfico y sembremos marihuana medicinal en Antioquia, en Cundinamarca, en Boyacá, en otros departamentos. Nos volvieron a revictimizar dejándonos de narcotraficantes. Son actitudes del gobierno. Los productores de coca también se organizaron felices porque iba a haber una sustitución. Los dejaron colgados de la brocha, los dejó colgados de la brocha el gobierno. Dijo, no señores, a coca hay que dejarla porque es el negocio. Eso es lo que produce plata. No se legalizó la coca, no se hizo la sustitución. Eso del glifosato es pura mentira. Eso no sirve para acabar con el narcotráfico. Eso es para aparentar ante la comunidad internacional. Un sofisma de distracción, ¿no? Claro. Entonces, si tú analizas las circunstancias, nosotros los caucanos somos víctimas del narcotráfico, somos víctimas de la desaparición del Estado colombiano en el Cauca. Por eso es que el Estado no quiere asumir la sustitución de cultivos. Es mucho más barato que fumigar. Pero el Estado está reconociendo que necesitan el negocio del narcotráfico. Aquí, cuando se legalizó la marihuana, como te digo, yo tengo reportes, todos los ministros, los científicos, farmacólogos, empresas canadienses, europeas, vinieron, revisaron, hicieron todo. Cuando cayeron en cuenta, no, la marihuana creepy es más rentable como narcotráfico, para el narcotráfico, que legalizada. Seguimos siendo víctimas. Sí. La historia del periodismo en Colombia es la historia de los ires y venires de la política, la economía y la cultura. A través de ella se pueden comprender mucho más fácilmente varios de los procesos históricos nacionales y, por qué no decir, internacionales. Cuando se escruta con cuidado la historia de la prensa escrita, se tienen a propósito estas perspectivas que constituyen la opinión pública actual. El departamento del Cauca. ¿Es fácil ejercer periodismo en el departamento del Cauca, José Luna Guellar? William, es supremamente difícil. Te cuento que nosotros hemos sido víctimas, por esto que te he dicho, hemos sido víctimas de persecuciones, de amenazas, de atentados personales y atentados físicos a las instalaciones de nuestras oficinas, tratando de que el periodismo que nosotros ejercemos se silencie. Nosotros enfrentamos estas situaciones durante muchos años, actualmente estamos, pero nos hemos dicho, esta es una empresa familiar ya muy reconocida a nivel regional, local, nacional. Inclusive el año pasado, William Vianney, sorpresivamente, este servidor de ustedes, me hicieron el honor de entregarme el premio regional de periodismo de la revista Semana y el grupo Argus, el tradicional premio de periodismo nacional a las regiones en la modalidad de Orlando Sierra al coraje periodístico. Ese el año 2019, el año pasado. Nos hicieron ese reconocimiento porque hacer el periodismo tal como lo hemos hecho nosotros aquí ha requerido un esfuerzo mayor de hacer periodismo en Bogotá, en Cali, en Medellín, en ciertas ciudades. Aquí vienen, porque el periodismo en el norte del Cauca es interesante por el conflicto que se vive. Entonces aquí vienen periodistas de Bogotá, ha venido Salud Hernández, se baja en el helicóptero, hace un reportaje, se sube al helicóptero y se pierde. Nosotros hacemos lo mismo, pero todos los días y nos quedamos aquí. Entonces, esa circunstancia
pues obviamente que nos ha puesto en peligro. Sin embargo, aquí estamos. Yo creo que ya hemos aprendido a trabajar, a hacer periodismo en medio del conflicto, un conflicto que sigue vigente, que sigue más agravado ahora que antes. Ahorita es más grave que antes. Sí, claro. Sin embargo, ahí estamos. Eh, Dios nos ha acompañado. Hemos recibido solidaridad de las comunidades. Quienes nos han amenazado, nos han perseguido, son también de afuera, porque son narcotraficantes, porque son paramilitares, es la violencia que nos llega, que tenemos que padecer. Por eso te digo que nosotros también, como periodistas, hemos sido víctimas de esta circunstancia, pero aquí estamos y seguimos soñando en que el Cauca algún día debe recuperar su convivencia en paz y volver a ser un departamento que tenga un norte que mire hacia el progreso y hacia el desarrollo social. Maestro José Luna Geyer, director de Proclama del Cauca, mil y mil gracias por habernos permitido esta entrevista con usted. Le deseamos muchos éxitos, que el viento siempre sople a su favor y vea en esta parte de la región del suroccidente un aliado estratégico a esta labor de su ejercicio periodístico. Mil gracias. Bien, bien, a usted muchísimas gracias. Muy amable a De Cerca por habernos permitido salir un poco, salir a un medio como el que tú diriges, tan importante, para decirles que aquí también tienen un aliado, que nosotros también soñamos con una mejor sociedad y que seguiremos trabajando, ojalá en alianza con De Cerca, porque soñamos con una mejor sociedad. Yo creo que lo vamos a lograr. Ahí Claro que vienen las sí. nuevas generaciones detrás de nosotros, de manera que Nos creo encontramos. que el día que faltemos nos morimos satisfechos. Nos encontramos en la Javeriana. Yo lo recuerdo muchísimo estudiando en la Sí, Javeriana, ¿no? sí, hicimos un curso muy interesante en la Universidad Javeriana. En esta capacitación Qué que te bueno. digo, tú has sido protagonista también. Te recuerdo mucho en esos estudios que realizamos. Recuerdo mucho aquí también un periodista indígena que Sí, iba sí, a sí, las sí. clases con Anaco, Sí. Jeremías Tunubalán. De manera que ahí estamos. Yo sé que tú también has sufrido mucha persecución por ser Sí. también Pues independiente. nadie más odiado que el que dice la verdad, maestro José Luna. Sí, Muchísimas señor. gracias. Dios Nuevamente, lo ¿no? bendiga. Muchas gracias. El periodismo colombiano en la actualidad tiene asignado un inmenso poder. Ha sido manejado con ética, con responsabilidad, con objetividad. Ha tenido repercusiones positivas en la sociedad y en el devenir del país. Sin embargo, cuando este poder de influencia se ha dejado manipular por intereses coyunturales de tipo político-económico, ha tenido gran responsabilidad en la prolongación o en el empeoramiento de las crisis sucesivas que han dibujado la historia contemporánea de Colombia. De esta forma llegamos al final de este espacio de cerca, periodismo independiente. En esta oportunidad con el director de Proclama del Cauca, el maestro José Luna Geyer. Yo soy William Vianney Sonano. Somos de cerca, periodismo independiente. Con permiso.